Hola, el Señor Eterno les bendiga. Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde conversamos cada día de reposo, cada semana, sobre las escrituras. Hablamos diversos temas. Tenemos un tiempo ya que no habíamos continuado este curso que estamos dando, ¿no? Y es el curso del Ministerio del Señor. El curso se llama Las 70 semanas del Ministerio del Mesías, el ministerio del recorrido que hizo el Ministerio del Señor, tanto físicamente como en lo profético. Entonces, ahondamos en esta clase en todo tipo de contexto geográfico, topográfico, histórico, cultural. Hacemos contexto también en las escrituras, el contexto legal de todas las cosas que tenía que cumplir el Mesías, qué cosas nos enseñó el Mesías y qué cosas cumplió conforme estaba escrito de él. Además de eso, también arrojamos toda la evidencia que hay en los 4 evangelios, ¿sí? Verso a verso, sobre toda la cronología de lo que él estaba recorriendo, ¿no? O sea, todo lo que es semana a semana, día a día. A veces se puede identificar en qué día se estaba, pero a veces se puede identificar la semana, dependiendo de lo que nos arrojen los textos. Y bueno, ahora mismo esta viene siendo la clase número 11. Les voy a dejar a ustedes por aquí la clase número 10. La pueden ver por aquí si quieren ahondar en la clase anterior, si no la habían visto. También les voy a dejar, para los que están llegando por primera vez a esta clase, les voy a dejar por aquí la clase número 1 para que comiencen a ver todo desde el principio. Desde que Juan el Bautista estaba bautizando, valga la redundancia, y bautiza al Señor y le declara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces desde allí pueden ver esa clase. Bueno, los que están por primera vez, una vez más bienvenidos. Y sí que les voy a pedir, les voy a pedir que si usted es por primera vez que se conecta, pero si usted también tiene tiempo conectándose, nos ayude dándole like a este vídeo y compartiendo con otras personas para que el algoritmo pueda compartir este video a muchos más. No vivimos de esto, no somos youtubers ni nada de eso, sino que nuestra única intención compartiendo este contenido es que muchas más personas puedan aprender de la palabra del Señor y puedan entrar en un contexto más profundo en las escrituras en su vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso compártanla y bueno, sin más preámbulos, yo voy a compartir aquí con ustedes en la cámara las personas que están conectadas para que puedan saludar. Ellas están allí en varias partes, o algunos están en Venezuela y otros están aquí en España, y les voy a poner aquí en la cámara para que saluden a partir de ahora. Chicos, saluden allí a las personas que están viendo en cámaras. Y bueno, ellos se conectan desde varias partes del mundo a través de un enlace que yo les voy a dejar a ustedes aquí en la descripción, y que ustedes pueden también conectarse cada semana con nosotros. Comenzamos a conectarnos alrededor de las 12 del día de Venezuela, y comenzamos a compartir, a hablar, oramos, cantamos un rato, adoramos y luego comenzamos con la clase. Si usted quiere, aquí le dejo en la descripción del vídeo, le voy a dejar el enlace para que se conecte. Bueno, sin más preámbulos, vamos a tratar de refrescar dónde quedamos la vez pasada. La vez pasada, o la clase pasada, que fue la clase número 10, hemos quedado en Mateo 6:21, fue lo último que leímos. Dijimos que el Señor está ahora mismo en esta parte de su recorrido, está hablando desde el Sermón del Monte, un monte que está al sur de su pueblo, de Cafarnaúm, ¿sí? Y además está frente al mar de Galilea, o el mar de Kineret, o el mar de Genezaret. Él está allí dando su primer gran discurso, donde muchas personas acudieron. Se cree que cientos de personas acudieron,
Y bueno, hace como aproximadamente 4 o 5 clases hemos entrado en este sermón y no lo hemos terminado. Hoy sí que lo vamos a terminar porque ya queda muy poco. Pero imagínense ustedes lo profundo del sermón, la profundidad que hay en el sermón. La profundidad no, contextual, no solamente leer Mateo 5 que comienza el sermón hasta Mateo 7 que termina, sino ir a cada contexto de lo que allí el Señor está diciendo, porque el Señor no se inventa cosas, no está sacando cosas bajo la manga, ni está estableciendo nuevos estatutos como nos enseñaron, sino que el Señor está más bien estableciendo lo que el Padre le mandó a establecer según profetiza el Señor en Deuteronomio 18, que dice: yo les enviaré un profeta que tendrá en su boca mis palabras, al cual tendrán que oír, y el cual yo le demandaré a cada uno que no le oiga y que no lo obedezca. Entonces, eso es lo que el Señor Yeshua, Jesucristo, como le conocen ustedes y como le conocimos nosotros, está hablando en el Sermón del Monte, está estableciendo lo que el Padre le mandó a establecer. Entonces, bueno, vamos a mostrar rápidamente la geografía de donde él se encuentre ubicado. A mí me gusta mucho mostrar la geografía a los chicos para que ellos estén claros. Voy a compartir aquí en la pantalla la pizarrita que tenemos aquí, la pizarra, y también lo voy a compartir aquí a todos en la grabación. Y fíjense ustedes que veníamos diciendo, vamos a hacer un recorrido rápido, siempre lo tratamos de hacer en cada clase, que el Señor, pues en la tierra de Israel, Él viene del norte, desde Galilea, y entra a lo que es la zona de Betábara, donde se bautiza. Luego, posteriormente, Él entra al desierto, donde pasa 40 días y ayuna allí. Sale luego del desierto y sube a su pueblo en Cafarnaúm. Luego de ello viene a las bodas de Canaán, aproximadamente esta zona que ustedes ven aquí marcada, y ahí donde hace el primer milagro. Luego vamos a ver que vuelve a su pueblo, ¿sí? Y luego posteriormente que está en su pueblo, él parte a Jerusalén porque venía la Pascua, ¿sí? Todo eso lo hemos hablado en las clases anteriores. Luego de que él, entonces, termina la Pascua, él parte de nuevo, él llega a Jerusalén, parte de nuevo, y ahora entra entre los, después, esto ya viniendo Pentecostés, o después de Pentecostés, él entra en territorio gentil, y ahí es donde vemos que sucede lo que hemos hablado de los 2 días que está con los gentiles, la mujer del pozo, la mujer, ¿cómo se llama? De esta gente de los, me fue, los samaritanos, la mujer samaritana, él está con la mujer samaritana en el pozo de los samaritanos, y posteriormente, él sale 2 días después. Esos 2 días hemos dicho que es profético, que son los 2000 años que se han dado para que los gentiles conozcan al Señor, y que ya están llegando a su final, esos 2000 años, por cierto. Luego regresa a Cafarnaúm, ahí entra en la sinagoga, se dan unos milagros en la sinagoga, y posteriormente a la salida de la sinagoga, que se da un milagro, él va a la casa de la suegra de Pedro, o de Pedro, donde está la suegra de Pedro, que también estaba enferma, y hace un milagro ahí en la casa de la suegra de Pedro, ¿no? Eso se da aquí en Cafarnaúm. Tenemos hasta una imagen allí del mar de Kineret en nuestros días, como se ve hoy en día. Y posteriormente él sale de allí y finalmente llega a donde estamos ahora. Sale de allí y llega a las inmediaciones de donde está lo que llaman el Sermón del Monte, o el monte, mejor dicho, donde dio el Sermón del Monte, y está eso justo enfrente del mar de Kineret, y esa zona se llama Ginosar. Esa es la zona donde él estaba dando el Sermón del Monte. Entonces, allí es donde estamos ahora, ¿vale? Allí es donde estamos ahora. Y ahora sí, vamos a ir ahora a las Escrituras. Vamos a las Escrituras. Vamos sí a las Escrituras ahora, y vamos a comenzar a leer desde el verso 22 en Mateo 6, ¿sí? Los que tienen allí para leer, lean. Y hoy nos falló el OpenLP, hoy nos ha fallado
por lo tanto me toca recurrir al recurso de internet. Entonces lo vamos a leer pues en la pantalla en internet. Vamos a ir a Mateo 6 y vamos a leer desde el verso 22 en adelante, que fue donde quedamos. Voy a compartir aquí a los chicos la pantalla donde estamos leyendo. Allí está. Y la voy a compartir aquí también en la pantalla. Ok, dice así. Vamos en el 6:22. Vamos a ver si podemos ampliar. Bueno, no se puede ampliar. Ok. Dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y aquí yo quiero agregar un pequeño contexto, ¿sí? Y es un contexto en griego, ¿sí? Lo que nos habla este pasaje en griego, que nos dice así, vamos a buscarlo aquí, Mateo 6, 22, que dice así: la lámpara del cuerpo está siendo el ojo, ¿sí? Si alguna vez esté siendo el ojo, de ti sencillo, entero el cuerpo, de ti luminoso será, ¿vale? Ahora, a mí me llama mucho la atención la definición aquí de ojo. Dice ojo literalmente o figuradamente. Dice por implicación visión, ¿sí? Y fíjense ustedes que la palabra visión nos está dando un poco más, nos está ampliando un poco más que lo que el Señor está queriendo decir, porque no es lo mismo hablar solamente del ojo que hablar de el campo de observación del ojo. Entonces eso a mí me llama la atención porque nos está diciendo, más allá de solamente el ojo físico, nos está diciendo todo lo que vemos, todo lo que prestamos atención, todo lo que enfocamos, está relacionado con si es lámpara o es oscuridad para nuestro cuerpo. ¿Ves? ¿Ves como que comienza a tener un sentido más profundo? ¿Sí? Entonces dice, si nuestro ojo o nuestra visión está enfocado en lo que es luz, entonces nuestro cuerpo, nuestra vida está en luz. Pero si ese ojo o visión está enfocado en lo que es oscuridad, nuestro cuerpo estará en oscuridad. Era un pequeño comentario que quería hacer sobre lo que arroja el griego. Entonces, ok, continuamos. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
basta cada día su propio mal. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a comenzar a desentramar varias cosas que son importantes que veamos que están aquí presentes. Fíjense ustedes lo siguiente. Aquí el Señor nos estaba diciendo, como nos está diciendo la visión, ¿sí? Nos está enseñando que debemos poner nuestra visión en las cosas celestiales, en las cosas de arriba y no en las riquezas como pone el sistema. Y por eso dice como ponen los gentiles. Bueno, realmente Dios había enseñado a su pueblo a vivir por fe y no como los gentiles que vivían todo el tiempo por añorar, por tener, sobre todo en el primer siglo, en el contexto del primer siglo. Yeshua vive en un imperio, o vive en un momento donde está el imperio romano y donde el contexto de afanar, tener cosas y era el día a día, ¿sí? Entonces, el Señor comienza a explicar allí que es necesario buscar primeramente la justicia, ¿sí? Vamos a desentramar porque el Señor dice buscar la justicia, ¿qué es la justicia? Y que no nos preocupemos de los alimentos, del vestido y del techo. O sea, que no nos afanemos, porque no perdamos la paz por estas cosas, ¿sí? Vamos a ver... vamos a ir a Juan 7:23. Perdón. No, perdón. No, todavía no hemos llegado allí. Perdón, vamos a ir a... sí, ok. Perdón, sí. Estamos hablando de lo que el Señor concluye diciendo que busquemos el reino del Señor y su justicia. ¿Sí? El reino del Señor y su justicia. Pero cuando pasamos al capítulo 7, el Señor va a comenzar a añadirnos evidencia de esa justicia. Nos va a comenzar a añadirnos más luz sobre cómo debemos actuar en esa justicia, ¿sí? Y qué es lo que verdaderamente importa al Señor, ¿sí? Más allá de el vestido, la comida y nuestras necesidades, porque ya el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Entonces vamos a leer desde el capítulo 7 para seguir añadiendo contexto. Fíjense ustedes, dice así. Y aquí vamos a entender dónde quiero llegar. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga o el tronco que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí el tronco de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjense lo siguiente, parece ser, y se nos repitió mucho, que no juzguemos. ¿Será que de verdad es un mandamiento no juzgar? ¿Será que no debemos juzgar? ¿O qué es lo que realmente nos está enseñando aquí el Señor tras este mensaje? ¿Sí? Vamos a leer más contexto, porque parece ser, a priori, a primera vista, que el Señor nos dice que no juzguemos para no ser juzgados. Sin embargo, luego Él comienza a añadir contexto. Pero vamos a leer en Juan 7:23, donde Él justamente dice otra cosa. Juan, vamos a buscarlo aquí mismo. Juan 7:23. Dice, vamos a ponerlo hasta el 24. Dice así, si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Espera, que aquí el Señor nos está mandando a juzgar, pero en el pasaje anterior nos dice que no juzguemos. Pues bueno, si realmente leemos contextualmente, nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor nos está pidiendo en Mateo 7 es que no juzguemos injustamente, que no hagamos juicio injusto
sino que juzguemos con justo juicio. Pero no solamente eso, sino que nos está diciendo que si nosotros estamos fallando en algo o estamos pecando en algo, somos los menos indicados para juzgar a ese otro que está fallando en lo mismo. Por eso el Señor nos dice, si tú tienes una viga en tu ojo, ¿cómo quieres sacar la viga del ojo de tu hermano? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, hipócritas, si intentamos juzgar a otros, no teniendo en cuenta que nosotros mismos estamos teniendo el mismo pecado hacia el Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo, que no juzguemos en esa condición para que no seamos juzgados, porque nosotros también vamos a ser juzgados por la misma condición. Pero aquí vamos a añadir más contexto. Vamos a ver, Levítico 19:15, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué dice Levítico 19:15. Un segundo. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Ven cómo las palabras de Yeshua no son contradictorias a la ley del Señor? Y muchas veces se nos ha enseñado que Cristo vino a enseñar otra ley, que no, es que a partir de Cristo es otra cosa, todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, cogen ese pasaje o ese verso para descontextualizar. Pero aquí Cristo está juzgando, está enseñando exactamente lo que dice la ley, que no hagamos un juicio injusto favoreciendo a uno o al otro o desfavoreciendo a uno o al otro, sino que hagamos justicia al prójimo, ¿verdad? Juzgándole con justo juicio. ¿Ven? Vamos a leer ahora Salmo 1 del 1 al 3. Vamos a ver qué sucede aquí. Salmo 1 del 1 al 3 dice así. Creo que no he estado compartiendo. Vamos a compartirlo aquí a los chicos. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, tal cual como Dios le mandó a Josué, medita de día y de noche en este libro de la ley. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué he sacado este pasaje? Porque aquí nos aclara que el que anda en la ley del Señor, meditando en su ley, poniéndola en obras, y que además nunca se ha sentado en silla de escarnecedores, o sea que nunca ha puesto su vida para ser señalado, o sea, nunca ha dado de qué hablar, nunca ha estado violando la ley del Señor, su mandamiento, entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero también nos enseña el pasaje que no debemos andar ni en consejo de malos, ni en consejo de aquellos pecadores que sí están haciendo, ni en caminos de pecadores que sí están haciendo contra el Señor. Entonces, parece un poco como contradictorio que el Señor nos diga, no juzguéis a otros para no ser juzgados, cuando aquí este texto nos está enseñando al justo juicio. Sí, sin embargo, vuelvo y repito, lo que realmente el Señor nos está enseñando es que no podemos juzgar, aquí en Mateo 7, no podemos juzgar cuando nosotros tenemos una viga en nuestro propio ojo, porque estamos siendo hipócritas, ¿sí? Eso es lo que nos está enseñando el Señor. No nos está enseñando que no juzguemos, ¿sí? Ok, continuamos. ¿Qué dice Romanos 1 del 1 al 3? Un poco más de contexto sobre esto mismo.
Vamos a ver qué dice también el apóstol Pablo respecto a esto de juzgar. Dice, Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que había, perdón, que él había prometido, perdón, no es uno, es Roma, sí, es, lo tenía aquí en, a ver, pero no era este el pasaje, lo he copiado mal aquí, un segundo. Es que se cierra. Era Romanos 2, perdón. Romanos 2. Dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo el mismo tipo de interpretación sobre lo que dice las escrituras, sobre lo que dice la ley, que no es que no podamos juzgar, es que tú no puedes juzgar a alguien en un tema si tú adoleces de ese tema. ¿Sí? Es el tipo de enseñanza que realmente debemos dar a otros. Por ejemplo, yo no puedo enseñar a otros sobre la mentira si yo soy un mentiroso. Yo no puedo enseñar a otro, juzgar a otro o reprender a otro sobre, no sé, sobre cualquier debilidad o pecado si yo en ello estoy pecando. O sea que el Señor no nos está prohibiendo el juicio, nos está al contrario mandando a juzgar con justo juicio. Mire lo que dice el verso 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, o sea, según la verdad de la palabra. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjate, aquí el apóstol Pablo lo está dejando sumamente claro de que no podemos juzgar a otros si estamos haciendo lo mismo. Ok, vamos a continuar entonces con qué es entonces hacer justicia. Bueno, pero pudiéramos preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué es hacer justicia? ¿Qué es juzgar justamente? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Pudiéramos sacar mucho, tenemos mucho contexto. Salmo 19 nos habla sobre obrar conforme a la justicia de Dios, la ley de Dios, y etcétera. En el Antiguo Testamento hay mucho contexto. Sin embargo, vamos a leer por un pequeño ejemplo, Ezequiel 18 del 5 al 8, que nos dice, si hasta ahora tienen alguna duda o alguna pregunta, ya saben que pueden participar. Dice así, Ezequiel 18 del 5 al 8. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere, y luego te lo explica, fíjate, bueno, pero ¿qué es la justicia? Porque recuerden ustedes, chicos, vivimos en tiempos donde no hay punto de referencia moral, donde todos decimos, y lo conversamos ahora con el amigo Pablo, la gente dice, no, yo vivo en el espíritu, pero defíneme, ¿qué es vivir en el espíritu? Porque yo puedo decir que vivo en el espíritu, pero, por ejemplo, voy a poner algo extremo, ¿no? Obviamente, no creo que haya nadie que diga así, pero bueno, imagínense que yo robo, pero yo digo que yo vivo en el espíritu. O yo miento constantemente y con premeditación, pero yo digo que vivo en el espíritu. Pero además de eso, a mí me parece que eso no tiene ningún problema y que eso es compatible con vivir el espíritu. Yo sé que suena extremo, pero es por poner un ejemplo. Y resulta ser que así pasa hoy en día. La gente, para unos, por ejemplo, ponerse un tipo de vestimenta es una vestimenta vivir en el espíritu, y para otros eso no es así. Para unos, beber o comer algo es vivir en el espíritu, para otros no es así. Entonces tenemos múltiples definiciones sobre lo que es vivir en el espíritu y múltiples interpretaciones o maneras de lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, vamos a ver qué dice las escrituras sobre qué es obrar con justicia. Y recuerden que el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. Vamos a ver a qué nos guía el Espíritu de Dios. Dice aquí, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, entonces luego lo explica, dice, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel,
ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diera su pan al hambriento, y que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre el hombre y el hombre. Fíjate aquí, te está dando definiciones, y aunque no te abarca toda la ley, te está mencionando cosas de la ley del Señor, a lo cual el profeta te hace referencia para que tú entiendas, para que entendamos qué es obrar con justicia, qué es hacer justicia. Y te está poniendo algunos ejemplos, ¿ves? El no levantar ídolos, el no coger la mujer del prójimo, el no oprimir a otros, el devolver nuestras deudas, el dar para el hambriento, ¿sí? El cubrir al desnudo con vestido. Te está hablando de cosas que están en la ley del Señor. Y son las cosas a las cuales Yeshua se está refiriendo en el Sermón del Monte cuando habla de obrar con justicia. Luego lo vamos a ver más en contexto. Mi pregunta, ¿cómo juzga Cristo? Vamos a verlo. Si hasta ahora no hay intervenciones, preguntas, respuestas, continúo con Juan 8 del 15 al 16, que nos va a añadir bastante sobre cómo juzga Cristo. Una vez más les pido disculpas por no tener la pantalla de la palabra del OpenLP, nos ha fallado hoy el programa. Juan 8 del 15 al 16. Vamos a ver qué nos dice. Dice así: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo, porque no soy yo solo, sino yo, el que me envió, el Padre. Esto nos sigue comprobando y nos sigue arrojando que Yeshua no es un ser que actuó por su propia cuenta, por así decirlo. Yeshua no es un ser que ahora el amigo Pablo nos decía que el pecado, una definición puede ser actuar con autonomía, o sea, actuar independiente de la voluntad de Dios, y tiene mucha razón. Así es. Aquí ni Cristo actuó independiente de la voluntad del Señor, sino que siempre fue sujeto a los mandamientos, a los preceptos, a lo que el Señor estableció, a su palabra. Y aquí Él lo aclara, dice: porque yo no estoy solo, sino que estoy yo con el que me envió, que es el Padre. O sea que Él no juzga solo, y Él juzga conforme al Padre le mandó. Si Yeshua es la Torah viviente, Él es la palabra viviente, por lo cual Él juzga según esa palabra que es Él mismo, ¿vale? Por cierto, es la misma palabra con la cual se nos juzgará al final de los tiempos. Al final de los tiempos, cuando se abran los libros de las obras, que lo hemos dicho, no se abrirá el libro de las intenciones, se abrirá el libro de las obras que hicimos. Entonces esas obras tendrán un punto moral de referencia. ¿Cuál es el punto moral de referencia de esas obras? Por supuesto que no va a ser como a fulano le parecía, como a la denominación tal pensaba que esto era andar en el espíritu, o como Mengano decía que esto es andar en el espíritu, o como a ti mismo te parecía. Dios no te va a juzgar conforme a ti mismo te parecía, porque estamos acostumbrados. No, a mí me parece que dice el pasaje aquí, o yo interpreto, o yo creo. Pero el Señor no va a juzgar conforme a eso, sino con justo juicio, conforme a la única referencia moral que Él ha establecido, que son sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, su palabra en general. Entonces, así es que juzga Cristo. Ahora, aquí hay otra cosa que yo quiero añadir, y es que hoy estamos acostumbrados, justamente, voy a dejar de compartir esto por un ratito para que me vean los chicos. Hoy estamos acostumbrados a que el sistema nos diga qué es juzgar. Que el sistema nos diga qué es bueno y qué es malo. Fíjense, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo cómo la sociedad occidental ha cambiado de parecer respecto a muchos temas. Vamos a poner uno un poco polémico, pero bueno, que es un ejemplo.
el matrimonio entre dos personas del mismo género. Así decirlo, no voy a decir cositas que YouTube me pueda bloquear. Pero bueno, el matrimonio entre personas del mismo género. Hace mucho tiempo la sociedad tenía un pensamiento un poco más, por decirlo así, conservador respecto de esto. Sin embargo, hoy en día y sobre todo estos últimos 10, 15 años, y mucho más frenéticamente los últimos 5 años, el sistema le impuso a las personas el punto de vista de cómo deben pensar respecto de esto. Y les impuso a las personas la referencia de cómo pensar respecto de esto. Y eso ha tenido como consecuencia que hoy en día ya las personas piensan diferente. Antes les parecía algo que no estaba correcto respecto a la moral, pero hoy en día está muy bien. Por ejemplo, donde yo vivo aquí en España, en Europa, está sumamente más avanzado este tipo de pensamientos contrario a la palabra del Señor. Y aquí las personas se alegran cuando ven dos personas del mismo género contrayendo matrimonio. Se alegran, les felicitan, les defienden. Y bueno, muchas cosas más en las que no voy a entrar en detalle. Pero ¿por qué digo este ejemplo? Porque no fueron las personas quienes impusieron esa referencia moral, sino que fue el sistema quien impuso la referencia moral. Y parece ser, y es triste decirlo, que ese sistema le está imponiendo esa referencia moral hoy en día a la iglesia del Señor, a la asamblea, a la eclesía, al pueblo de Dios. Y parece ser que poco a poco también esos mensajes han venido calando dentro del pueblo del Señor y cada vez vemos cosas más terribles, enseñanzas más terribles dentro del pueblo del Señor. Ahora, ¿pero qué nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios? Vamos a ver si debemos nosotros dejar que sea el sistema que imponga. Porque es verdad que debemos sujetarnos, porque el mismo apóstol Pablo dice que debemos sujetarnos a todas autoridades terrenales porque ellas son impuestas por el Señor y orar por ellas, etcétera, y todo lo demás. Pero yo creo que hay un punto, un límite donde ya no debemos sujetarnos o dejarnos imponer por esas autoridades, y ese límite es cuando ellos comienzan a traspasar las leyes del Señor, la legalidad del Señor. Vamos a verlo. Primera de Corintios 6, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Recuerden que siempre hemos dicho en nuestras clases que es necesario que tengamos un punto de referencia moral y que la sociedad y también los cristianos hemos perdido el punto de referencia moral. Por eso es que nadie sabe qué está bien, qué no está bien, qué es actuar bien y qué es actuar mal, sino que cada uno tiene su propia interpretación de qué es lo que debe hacer. Vamos a ver que sea la misma escritura que nos diga. Ok, dice así: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra el otro ir a juicio delante de los injustos? Está diciendo, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tienes algo contra otro llevarlo ante un juicio o ante un juzgado que está amañado? Eso lo podemos nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos decir mucho, sobre todo venezolanos, donde la justicia se torció totalmente y donde muchas personas no confían en ir a la justicia para poder dirimir o poder solventar sus conflictos con otros, porque la justicia está vendida. La justicia está siempre amañada en favor del que más tiene poder, ¿sí? Entonces, por eso aquí la escritura dice, el apóstol dice, ¿acaso se atreve usted ir a algún juicio delante de injustos y no delante de los santos? Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Lo que pasa es que ahora tenemos el mundo al revés. El mundo juzga sobre los santos, el mundo impone. Pero realmente debe ser al revés. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar
a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, en la eclesía, en la congregación. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni alguno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¡Wow! Tremendo. Porque aquí se está dando un caso donde, fíjense ustedes, aquí se está dando un caso donde el apóstol Pablo está exhortando porque hay algunos que están llevando sus problemas con otros a ser juzgados ante los incrédulos, ante los que juzgaban entre los gentiles, en este caso en la ciudad de Corinto, ¿vale? Y el apóstol Pablo le está diciendo, ¿cómo cosas tan importantes y espirituales ustedes las llevan ante esta gente cuando nosotros los santos somos los que tenemos que juzgar? Una pregunta, ¿qué significa santo? ¿No es apartado, sí o no? ¿Qué significa alguien santificado, alguien apartado, sí o no? ¿Y qué nos santifica según la Escritura? No todos a la vez, por favor. ¿Qué nos santifica? La palabra. Efectivamente, la palabra, la ley del Señor nos santifica. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo en Romanos, lo estábamos diciendo, dice, a la verdad la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, lleven vuestros juicios o vuestras diferencias delante de aquellos que se santifican con la palabra del Señor, porque de esa manera van a poder emitir un juicio justo. ¿Se dan ustedes cuenta cómo comienza a tener más contexto y más comprensión el sermón de Yeshua en el monte cuando habla de juzgar con justo juicio o no juzgar cuando no estamos cumpliendo? Cuando el mismo Señor dice que Él juzga con respecto al Padre. ¿Sí? Chicos, recuerden, si quieren hablar, levanta la manito, abren el micrófono. A veces no les veo cuando estoy viendo la palabra porque no tengo el programa, no les veo. Para que sepan, ¿vale? Ok. Entonces, aquí vemos cómo cómo el apóstol Pablo nos está enseñando. Pablo quiere hablar. Pablo, venga. Sí, cuéntame, Pablo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ciertamente comenzamos con el Sermón del Monte y hablamos de la lámpara, ¿no? Ajá. El Señor hablando de que nuestro ojo humano es sencillo, cuando nuestro ojo humano es sencillo, entra la luz divina de la palabra y nosotros podemos ver con más claridad, porque cuando hay luz hay visión, amén. Él hace referencia a que el enfoque de nuestro ojo no puede percibir 2, 3, 4 cosas a la vez. Por tanto, si nos enfocamos en una sola cosa, nosotros vamos a tener los tesoros celestiales, ¿verdad? Si nosotros nos acumulamos y nos enfocamos en ambas cosas, vamos a tener una visión borrosa, dice el Señor. Y conforme al juicio y a la justicia que se ha estado hablando, según el Salmo 89:14, dice que justicia y juicio son los cimientos de su trono. Por lo tanto, si Él no es justo y no nos juzga conforme a su juicio divino, todo su trono, todo su reino se desmorona. Todo su reino se desmorona. Así es. Ahora, con respecto a lo que estamos enfocando, en Juan capítulo 7, versículo 22, el Señor primeramente, por eso es que levanté la manito, porque tenía esta duda. Amén. Ajá, ajá. Amén. Entonces, bueno, para que me lo aclaren. El Señor hace mención precisamente en Juan capítulo 7, versículo 22, conforme a la ley mosaica, de que el Rey Celestial estaba siendo
juzgado por medio del pueblo judío conforme a la ley de Moisés, porque él estaba haciendo un milagro, pues, una cuestión ahí en el día de Sabbat, en el día de reposo, y el pueblo judío lo estaba juzgando. Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos este contexto completo, ¿no? En Mateo 5:20 dice el Señor, porque si vuestra justicia no supera la justicia De los escribas y fariseos. de los escribas y los fariseos, él está haciendo mención a una justicia que es elevada, una justicia que no tiene que ver con la justicia terrenal, porque eso lo explica Jeremías en Jeremías 23:5, que es la mención que se le hace en el título divino de Jehová Siqueno. Jehová Siqueno. Y con Pablo lo complementa con 1 Corintios 5:21, en donde dice que nosotros somos, la justicia de Dios se agranda a través de nosotros, que es lo que estás haciendo manifestación ahorita, conforme a 1 Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 6. Ujú. Ciertamente nosotros vamos a juzgar a las naciones, pero no con respecto a estos momentos, creo yo, no sé. No, Y claro, si no. estoy, y si estoy, A y ver, si estoy errado, por favor, corríjame. Eso es claro, en la era venidera, donde nosotros somos correyes y nos sentamos los santos vencedores para poder juzgar a las naciones. Eso es todo. perfecto. Vale, fíjate tú, Entonces, Pablo. corríjame. Ajá, no, gracias por tu intervención, está muy buena. Y prácticamente, o sea, todo lo que ha dicho está correcto, está lo correcto. Lo que pasa es que lo que o lo que estoy viendo aquí en este verso del apóstol Pablo, él está haciendo diferencia entre dos momentos. Ciertamente uno está, como tú has dicho, uno está en el futuro, cuando hemos de jugar a las naciones. Por eso es que dice, no sabéis que los santos han de jugar a los ángeles, ¿ve? Y también a las naciones. Eso ciertamente será así cuando seamos puestos sobre todo pueblo, sobre toda... creo que alguien conectó y voy a quitar el audio un momentico. Vale, creo que es Jonathan. A ver. Hermano Jonathan, si puedes quitar el micro, por favor. Vale, gracias. Bienvenido, hermano. Qué bueno que te has conectado. Entonces, decía, ciertamente el apóstol está hablando, no sabéis que hemos de juzgar, hablando del futuro, porque ciertamente nos sentaremos a juzgar. Cada uno se le dará un puesto conforme a su obra. Ahora, el apóstol Pablo también está hablando del momento actual. ¿Ve? Está hablando de dos momentos. Está hablando del momento futuro donde todas las cosas deben ser o serán, porque así lo establecerá el Señor, que todos los santos juzgarán, pero habla del momento actual donde debería ser así, aunque no es así porque sabemos que la maldad está sobre la tierra, pero sí debería ser así. Fíjate que comienza diciendo cómo es posible que ustedes lleven sus problemas, sus conflictos para que lo juzguen los gentiles, para que lo juzguen los que son injustos. Y luego dice, cuando dentro de la congregación están los santos, o sea, los que tienen la Torá, la palabra, la ley del Señor, como estilo de vida, y los que conforme a ella van a juzgar. Entonces, él está exhortando a los corintios que cómo puede ser que ellos prefieran ir a que lo juzguen aquellos que son injustos y no lo hagan con aquellos que son los santos. Entonces, ahí el apóstol Pablo está hablando del tiempo presente, para ese momento el siglo I, que sigue siendo nuestro tiempo porque el tiempo no se ha cumplido todavía no reina el Señor, ¿ve? En la tierra. Entonces, por eso el apóstol Pablo está hablando del tiempo presente y comparándolo con cómo va a ser en el tiempo futuro, porque ahí sí que no habrá espacio para los injustos y no habrá espacio para este sistema que pasará. ¿Entiendes? Eso respecto a eso, esa respuesta. Y lo otro, respecto a lo del día de reposo que estabas hablando, qué bueno que lo mencionas, porque justamente ahí se da una situación en la que están juzgando a Cristo por sanar en día de reposo. Pero ¿por qué lo están juzgando? Porque los fariseos y los escribas no están juzgando con base en la ley de Dios.
Ellos están jugando con base en su propia justicia, que es la ley, lo que te estaba aplicando ahora, la ley oral. Ellos tenían leyes que decían que era un cerco alrededor de la ley del Señor, supuestamente para que no violáramos nunca los mandamientos del Señor. Entonces ellos tenían sus propios mandamientos. Lo vemos en Marcos 7, por ejemplo, es un ejemplo. El lavado de manos, el lavado de vasos, el lavado de los jarros, el cargar los lechos, no cargar los lechos en día de reposo, etcétera. Había muchas cosas, no caminar más de cierta distancia en el día de reposo y cosas que le impusieron al día de reposo, ¿sí? Que incluso hasta prohibían sanar en el día de reposo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo justamente violó todos esos mandamientos de ellos, no de Dios, no de Dios, mandamientos de ellos. Lo vemos en el caso, por ejemplo, cuando Cristo en el estanque de Betesda sana al paralítico. Él sana al paralítico y ¿qué le dice? Toma tu lecho y anda. ¿Y por qué se enfadaron los fariseos? De hecho, pusieron más atención en su mandamiento que en el milagro que estaba sucediendo. Porque estaba prohibido en su ley, la ley oral, no en la ley de Dios, estaba prohibido cargar lecho en el día de reposo. Y por eso es que le dicen, dinos quién es el que te mandó y te dio la autoridad de cargar el lecho. ¿Ves? Porque ellos tenían sus propios mandamientos y con esa justicia, la de ellos, la de su mandamiento, ellos juzgaban. Por eso es que ahí te respondo lo que dice Cristo de que si no, de hecho, vamos a llegar ahí, hoy en la clase vamos a llegar hasta allí. Dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, heredaréis el reino de los cielos. Porque la justicia de los escribas y fariseos estaba basada en sus propias leyes y no en los mandamientos del Señor. No sé si con eso respondo tu pregunta. Entonces, Me gustaría, bueno, sí, Pablo quiere César, seguir, no, deja Sí, que Pablo ajá. termine y Cuenta, yo, sí, cuenta, Pablo. sí. Pablo, pues, Ok. En las menciones que hiciste, lo de lavarse las manos, ciertamente es una ley de Dios y está en el libro de Levítico, porque la gente no podía incluso tocar un muerto, porque si no tocaba el muerto, no se lavaba No. las manos, Ujú. era impuro, Sí, era sí, impuro. pero Eso es está que en la ley de Levítico. Por eso sí, sí, ahí es me donde yo te quiero ir. entiendo, ajá, yo te entiendo, Pablo, pero es que De- aquí se está refiriendo específicamente, un momento, César, se está refiriendo específicamente al ritual de lavado de manos que habían establecido en la ley de los ancianos, que no es lo que dice la ley, lo que tú estás diciendo, que efectivamente habían leyes de purificación, pero aquí no se está sí, estableciendo esto, se está estableciendo un ritual de lavado de manos, jarros y vasos que ellos, y lo dice mismo Cristo, dice, y muchas otras cosas que ustedes establecieron por encima de los mandamientos de Dios. ¿Ves? O sea, aquí sí. Cristo está estableciendo una diferencia entre el ritual de la ley, de la ley oral y en los verdaderos mandamientos. Eso lo entiendo. ok, Por hago la comparativa permíteme, porque no es el único caso, pues, porque hay distintos casos en donde el Señor también hace manifestación de todo este tipo de cosas, pues. Por Sí, claro. ejemplo, el no comer de la preposición de la mesa de la preposición era un mandamiento y el Señor llega y le dice, bueno, pero ¿o acaso no escuchaste que David comió de la mesa de los panes? Porque tenía hambre, dice el Señor. Y así Esa, como eso, hay demasiadas comparativas, pues, pero está bien. sí, sí. El punto crucial de esto es de Ujú. que el justo el justo murió por los injustos, a fin de que el justo viviera dentro de nosotros y establecerse él como el verdadero mandamiento, como la Amén. verdadera palabra. vamos, César, permíteme hablar algo. ¿Puedes poner por favor allí Éxodo 20 para aclarar algo? Lo más importante es aclarar los conceptos de perfecto. quién es qué, de qué es qué, cuándo es, en qué momento es. Eso es lo primordial. Y Éxodo 20 comienza de una manera muy, muy especial. Vale. Ajá. ¿Eso Ok. 20 qué verso? A partir del uno vamos a leer qué dice el uno y el 2. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sigo? Ay, espérate un momento.
Ok, el primero y el 1 y el 2 nos aclaran algo muy importante, que la ley es ¿de quién? ¿De Moisés o de Dios? ¿Quién es el que da la ley? Dios. ¿Quién? Exacto. Entonces, a partir de allí nos vienen ahora todos los mandamientos, los 10 mandamientos escritos en la tabla. Ok, vamos al cuarto mandamiento de la tabla escrita que dio Dios, que no es de Moisés, para aclarar eso, es de Dios. Vamos a ver qué dice el Señor en el mandamiento. Y eso está en el 4 con respecto al día de reposo. Vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar de El una vez. verso 8. Esto es algo que ya hemos hecho en otras clases anteriores, pero para responder la pregunta de nuestro hermano Pablo, entonces vamos a aclarar que es importante. A El partir verso 8. del 8, del verso 8. Ajá. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, excelente, fino. ¿En qué parte dice que no puedes sanar? En ningún lugar dice que no puedes sanar. ¿En qué parte dice que no puedes comer en el día de reposo? En ningún lugar dice que no puedes comer en el día de reposo. En ningún lugar donde dice que tú no puedes agarrar espigas para comértelo para ti. En ningún lugar aparece eso. Ese es el mandamiento de la tabla de los 10. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué crean? ¿Qué crean? Exacto, ¿ves? Allí se cae Pero, toda la cuestión de que, déjame pero hay, terminar. hay algo que estoy viendo que quiero que me lo expliquen. Ajá. Aquí dice, versículo 10, pero el día sábado, para Jehová tu Dios, no harás ningún trabajo. Exacto. ¿Y cuál es el contexto de ese Ninguno es ninguno. momento? Exacto. ¿Y cuál es el contexto de ese momento? ¿Qué trabajo están haciendo allí? Están trabajando para hacer el tabernáculo. El tabernáculo. Y el Señor dice, no vas a hacer ese día ningún trabajo. ¿Por qué? Porque es el día, que ya eso tendríamos que estudiar el contexto del día de reposo. Es el día que se recuerda que el Señor es el que reina y además es el día que se habla de la palabra de Dios. Y eso lo vemos Amén. en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, que dice que es el día donde todos vamos a aprender y que vamos a escuchar la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el mismo Nuevo Testamento, Hechos 15. Allí está Sí, clarito. Entonces, por amén. eso el Señor dice, no van a hacer ningún trabajo, ese día van a escuchar mi palabra. ¿Cómo? Perfecto. Como ahorita lo estamos haciendo, es hablando de la palabra del Señor. No está prohibiendo, ojo, cuando hablaste hablaron de los jarros y el agua, eso es algo que sí se hacía dentro del templo, pero Yeshua no está de acuerdo que esas cosas santas que son del templo se llevaran afuera en lo común. Y es el contexto de lo que está pasando allí con Yeshua, que los sacerdotes o los fariseos estaban llevando eso hacia afuera. Por ejemplo, ahorita yo me tengo que lavar mis manos en este momento para poder comer un pan. Y no de la manera como lo hacemos común, sino de la manera del ritual que se hacía en el templo. Eso no es correcto. Y por eso Yeshua está llamando la atención. No, señor, ustedes no me van a traer lo del templo para afuera y decir que ahora yo tengo que agarrar este pan que ya el Señor santificó. ¿Y dónde lo santificó? Levíticos 11. Cada uno de ustedes puede leer y buscar que el pan en ningún lugar dice que es un pan impuro. El pan no es impuro, Señor. Y yo, porque no me lavé mi mano, no voy a hacer el pan que ya Dios creó como puro, lo voy a hacer impuro. Y Yeshua le incomoda eso. Dice, no, Señor, tú no puedes poner un mandamiento ahora decirme que ahora, porque tú crees que es impuro, ahora lo que Dios hizo puro es impuro. Tenemos el Levítico 11 muy claro que es aceptable para Dios y que no es aceptable.
Más bien, hoy en día estamos haciendo de lo no aceptable para Dios, lo estamos haciendo como aceptable. Y eso sí no le agrada al Padre. En ningún Amén. lugar de la Biblia lo vemos que le agrada. En ningún lugar. Amén. Entonces, Sí, ese es el punto que está pasando allí, mi querido. amén. Sí, Sí, en resumen es, Pablo, en resumen, es que el Señor, ¿qué está haciendo? El Señor está marcando la diferencia entre lo que es verdaderamente ley del Señor, guardar los mandamientos de Él, y lo que son imposición y mandamiento de los hombres, ¿sí? No. Que no solamente existía en el primer siglo. Hoy en día vemos montones de mandamientos de hombres y por eso el Señor está haciendo diferencia. Y por eso es para cerrar el tema de la pregunta, para poder continuar, porque si no se nos alarga. Por eso es que Yeshua está diciendo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no estarán en el reino de los cielos, porque ellos aplicaban su propia justicia conforme a sus propias leyes o sus propios ritos inventados, ¿verdad? O sacados de contexto, como acaba de decir César, sacados del templo, o inventados también, porque el de los lechos era inventado y muchas otras cosas era inventada. Como por ejemplo ahí mismo dice en Marcos 7, no, ustedes diciendo esto es corbán o esto es ofrenda, mi ofrenda para Dios, dejan morir de hambre al padre y madre, cuando así no fue que fue instruido el mandamiento que tenía que ser. Entonces, eh, eh, yo, el resumen es que aquí Yeshua está identificando cuál es la justicia que debe ser hecha, que es conforme a los verdaderos mandamientos de Dios y que debe ser nuestra guía moral y no la de la justicia de los escribas y fariseos, o sea, la justicia de los dogmas de hombre, la justicia de los mandamientos de hombre, que imponen carga. De hecho, dice Mateo 23, que ellos imponen carga sobre otros que ni siquiera ellos quieren llevar. Entonces, eso es como para que identifiquemos, en conclusión, la diferencia. Cristo está estableciendo una clara diferencia entre los mandamientos de los hombres y los mandamientos de Dios. ¿puedo ampliar Ajá. un poquito, hermano? Sí, sí, adelante, Pablo. Ok. Hebreos 4:4, si mal no recuerdo, Hebreos 4:4, versículo 10, y conforme al día de reposo, porque el día de reposo viene de Génesis. El día de reposo no fue implantado en los libros levíticos. Las Eh, ordenanzas levíticas, conforme al sacerdocio, son unas cosas, ritos, que son ritos sacerdotales para el sacerdocio de Cristo. Pero el día de Ujú. reposo, en realidad, Dios lo habla y Desde lo el ministra Génesis. de Génesis, de Génesis. Efectivamente, Y dice efectivamente. aquí, el séptimo día acabó Dios la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la creación, de todo lo que había hecho, Amén. pues toda la obra que había hecho, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Y conforme a la obra que había hecho, él estaba satisfecho. La gloria de Dios iba a ser manifestada en el hombre que portaba la imagen de Dios, porque lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Y este hombre se le dio la autoridad para que ejerciera, subyugara a su enemigo Satanás y ejerciera, subyugara también a la tierra. Conforme a esto, el séptimo día fue conmemorado como el día sábado, que es lo que está diciendo el hermano en Éxodo 20, capítulo 8, versículo 11. Pero el séptimo día para Dios fue el primer día para el hombre. El séptimo día para Dios fue el primer día para el hombre. Ahí hay una diferencia que tenemos que estudiar y meterle la lupa, hermano. El primer día para Dios fue el primer día para el hombre, para que él disfrutara y ejerciera y subyugara y disfrutara toda la creación que conforme a lo que él había hecho. ¿Para qué? Para que el reposo allí fuera una semilla que desarrollará a lo largo de la Biblia y llegara a ser la cosecha final, que es en Apocalipsis. La Ah, semilla que ahora, concluye con el Antiguo Testamento. Pero eso es más profundo, pero eso lo podemos ver claro, más no, adelante. yo te entiendo lo que tú quieres decir. Sin embargo, Sí, debo concluir que sí. ciertamente el séptimo día de Dios fue el primer día que el hombre vivió, porque el Señor Amén. lo creó el día sexto y digamos que comenzó a vivir y el séptimo fue ese primer día para él. Sin embargo, debo Amén. acotar y concluir como para que no se malentienda, que el Señor crea sus leyes no con respecto a los hombres, sino que siempre lo No, va a crear con respecto a Él mismo. Por lo tanto, el séptimo día que Él nos está enseñando es el séptimo día que Él mismo
reposó, hizo y descansó. De hecho, por eso es que dice, en Éxodo 20 dice, y se lo aclara, porque Jehová tu Dios creó toda la creación en 6 días y en el séptimo descansó. Él mismo está diciendo el por qué guardaremos ese día, el séptimo, porque es ese el que él descansó. Entonces por eso ahí ya no podemos poner nuestro ojo en que cuál es el primer día para el hombre o el primer día para fulano mengano, porque al final el Señor mismo le está haciendo referencia a cuál es ese día. Está diciendo, porque en el séptimo día yo descansé. Y recuerda que el Señor siempre nos manda mandamientos que Él no viola, que Él es el primero en guardarlo y respetarlo. Por eso nos dice, como yo lo guardé, tú lo guardarás. Ok, continuamos. Pablo. Ok. Ok, seguimos donde íbamos para ver si terminamos. Bueno, tratamos de terminar todo el contenido. Vamos a leer ahora en Josué 1, perdón, Josué 1 del 7 al 9, porque yo quiero que podamos establecer lo que el Señor viene hablando. Venimos hablando de justicia, leyes, pero también viene hablando de la prosperidad, de alguna manera, de la manera sana, ¿no? Porque viene diciendo, no te preocupes ni te afanes por el alimento, por el sustento, por lo que tendrás. Cada día trae su propio afán. Y nos está diciendo que el Señor sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Es el Señor quien nos hace prosperar. Entonces vamos a ver Josué 1 del 7 al 9. Vamos a leerlo. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Siempre se nos enseñó este verso, Josué 1:9. Wow, yo lo memoricé de niño lo memoricé. Y se nos enseñó, no, el Señor va a estar contigo donde quieras que vayas, te va a prosperar. Esfuérzate y sé valiente porque Él estará siempre contigo. Pero no nos enseñó que la condición para eso está desde el 7, que nos esforcemos para cuidar de hacer conforme a todo lo que en la ley está escrita y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y de noche meditemos en todas las cosas que en ese libro están, para que de esa manera, dice, todo lo que emprendamos prospere. Y luego lo afirma por la ley de la doble afirmación. En el verso 8, nunca se aparte esta boca el libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guarde conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto lo cito en un contexto en el que el Señor nos está enseñando no solamente de la justicia, sino guardar la justicia para poder ser bendecido, ser prosperado, y todo las necesidades que tengamos sean cubiertas naturalmente por el Padre, ¿sí? Y miren por qué les saco esto. Miren a dónde va el mismo capítulo 7, donde estábamos, de Mateo. Fíjense lo que dice. Dice así: y no juzguéis, el 7, el verso, hemos quedado en el verso 13. Dice, hemos terminado en el, verso 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y recibe,
y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nos enseñaron un Cristo que ha enseñado a que la ley ya pasó, y resulta ser que aquí dice que hagamos todo esto porque esto es parte de la ley y los profetas. Entonces, por eso saqué el contexto de Josué, porque aquí el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Pero nos lo dice en un contexto en el que estemos guardando sus mandamientos, en el que estemos siendo fieles. No es que, no, la palabra dice, pedid y se os dará, por eso pide, reclámale a Dios esa palabra. No, mira, ni porque le reclames lo que le reclamemos. Si estamos violando sus mandamientos, si estamos siendo infieles, si estamos pecando, no nos dará nada, no se nos abrirá y no se nos dará. Sino que aquí está hablando en el mismo contexto, viene dentro del mismo contexto de obrar con justicia, de hacer justicia a los otros, de obrar conforme a las leyes del Señor. Y si tú estás obrando, si estamos obrando conforme a la ley del Señor, entonces pedid y se os dará, buscad y hallaremos, tocad y se nos abrirá. ¿Ve? Porque dice, todo esto está en la ley y los profetas. Luego continúa y dice, entrad por la puerta ancha, pero por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta analogía hoy en día la tenemos súper clara, porque cuánta gente va por el camino a la perdición, y no solamente hablamos de los inconversos, hablamos de gente que supuestamente dice servir al Señor y están guiando a montones de cosas incorrectas o montones de enseñanzas o incluso montones de cosas inmorales al pueblo del Señor. Hoy en día hay, por no decir, iglesias que casan gente del mismo género, etc. Hay cosas tan terribles que están enseñando es a ir por la puerta ancha. Y luego dice el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? ¿Ves? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjense ustedes aquí, que aquí el Señor está una vez más recordando que los que son falsos profetas y los que son lobos se identifican por los frutos. Si están enseñando cosas que no son del Señor, como enseñaban los fariseos en el primer siglo, enseñaban a guardar cosas que son de la ley oral, que no era de la ley de Dios, y los mandamientos de Dios los echaban a un lado. Y ahí podemos ver los frutos verdaderamente. Aunque ellos vestían, como dice el Señor, con sus filacterias que las ensanchaban y con toda su vestimenta para ser vistos. Pero realmente sus frutos eran frutos de muerte. ¿Sí? Entonces aquí el Señor dice, guárdense de ellos y por su fruto los conoceremos. ¿Por qué el Señor dice esto en el mismo contexto de todo lo que está diciendo? Porque sigue el Señor arrojando pistas sobre que debemos andar en la justicia de Dios, en los justos juicios y obrar conforme a la ley del Señor y no a la de los hombres. Luego fíjense que continúa y esto afirma, miren esta parte que viene aquí, miren cómo afirma totalmente lo que venimos hablando. El 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense ustedes que aquí el verso 23, en español dice,
yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero, ¿qué nos dice el verdadero texto griego? Vamos a buscarlo. Fíjense, Mateo 7, dijimos en el verso 23, dice, fíjense ustedes, porque era lo que veníamos hablando, chicos. Y antes de ponerlo, hoy en día el sistema nos presenta su propia justicia. Creo que no lo estaba compartiendo con los chicos, vamos a compartirlo aquí. Hoy en día nos presenta su propia justicia al sistema. El sistema nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no solamente el sistema. Entre los que seguimos a Dios, muchas veces, para una persona algo es bueno, para otra algo es malo. ¿No se acuerdan ustedes que cuando yo estaba niño, por ejemplo, le decían a la mujer, no se ponga pantalones porque eso es malo? ¿Ven? Y hoy en día la mujer se pone pantalones. O decía, o no se monte en ese altar porque usted no está bautizado, eso es malo. Leyes de hombres, inventos. O no hagas esto porque eso es malo. Pero luego hacíamos otras cosas, violábamos mandamientos de Dios y eso era bueno. ¿Ven? Por ejemplo, comíamos como nos daba la gana y eso era bueno. No pasa nada, no, porque órale que Dios santificó todos los alimentos. ¿Ven? Y así muchas cosas hoy en día para uno es bueno y para otro es malo. Lo que decíamos, a veces para uno, yo vivo en el Espíritu. ¿Y qué para ti vivir en el Espíritu? Yo así vivo en el Espíritu. Y para otro, no, eso es malo, eso no es vivir en el Espíritu. Entonces ahí tenemos indefinición de qué es maldad. Por eso es que ahí el texto en español no está bien traducido, porque decir apartado de mí hacedores de maldad es muy indefinido. Hoy en día a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces vamos a ir a qué es lo que dice verdaderamente el texto en griego. Dice así: estén suplicando y será dado a ustedes, 23. Dice así: y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes, estén apartando de mí los obrando la violación de la ley. Y vamos a ver lo que dice el Strong. El 458 dice ilegalidad, anomía. La palabra anomía es lo que dice allí, ¿sí? Que es esta palabra griega, anomía, que significa ilegalidad, es decir, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Y esto sí concuerda con lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:4, que dice que dice que la definición de pecado es la transgresión de la ley. Infringir la ley. Sí, creo que no les compartí a ustedes sí les compartí el griego. ¿Sí lo vieron allí, el griego? Creo que no lo vieron. Ahora sí, perdone, es que no se los había compartido a ustedes allí. Miren lo que dice vamos a ponerse otra vez aquí en griego. Miren lo que dice: entonces confesaré a aquellos que nunca conocí a ustedes, estén apartando desde mí, los obrando, y dice aquí, se pegó esto aquí. Vamos a ver, actualizarlo. Ok, dice así: los obrando la violación de la ley, o sea, la anomía. Esta es la palabra en griego, anomía. Y la palabra anomía, si hago clic, su definición es violación de la ley, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces, esto sí es lo que verdaderamente está diciendo Yeshua en este pasaje. Es lo que está diciendo verdaderamente, que está diciendo, en aquellos tiempos muchos vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos campañas, cultos, en tu nombre cantamos, en tu nombre levantamos muertos, echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lenguas, profetizamos. Pero yo les diré: apartados de mí, ustedes transgresores de la ley, ustedes que cometen anomía. Y yo creo que no es casualidad que el gendarme jesuita Reina haya traducido maldad, porque claro, ley le suena muy contrario a la doctrina romana, que era la que él seguía, ¿sí? Él es un gendarme jesuita. Sin embargo, maldad suena como que, bueno, lo puede interpretar cada quien según
piense que algo es malo o bueno. Sin embargo, Yeshua dice, apartados de mí, transgresores de la ley. Entonces ahí nos deja mucho más claro que todo el texto, lo que venimos leyendo desde el capítulo 6, el Señor viene contrastando con la ley, viene contrastando con qué es lo que fue escrito, con qué es cuál es la verdadera justicia y cuál es la justicia de Dios en contraste con la justicia de los hombres. Y esto es lo último que voy a leer de Mateo, porque bueno, ya aquí termina el Sermón del Monte y tengo una lectura para esta última parte de Mateo. Vamos a verlo, dice así, a partir del 24. Y vamos a terminar con esto. Fíjense lo que dice a partir del 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Recuerden que tener autoridad es alguien que guarda y cumple. Ese tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas guardaban otra cosa que no era la ley del Señor y por eso no tenían autoridad. Ahora, quiero compartirles una última lectura para comparar con esto que el Señor aquí está diciendo, porque el Señor está añadiendo una analogía de qué es de qué es lo que pasa o qué es lo que pasará con aquellos que deciden ser fieles a esa justicia de Dios, a esos mandamientos, a esa ley del Señor, y le compara con el hombre que edifica su casa sobre la roca. Sin embargo, también hace la analogía del que decide ser infiel y olvidadizo, y le compara con el que edifica sobre la arena. Eso me recuerda, y lo quiero contrastar con Deuteronomio 30. Vamos a leer Deuteronomio 30, es lo último que vamos a leer por hoy. ¿Qué hace aquí el Padre en Deuteronomio 30? Dice así: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, que dice, no, es que Dios no puede poner maldición delante de nosotros. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres conforme a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios de la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en todas las obras de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley,
cuando te convirtieres a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Creo que no lo estoy compartiendo una vez más. Un segundo, chicos. Sé que alguno lo está leyendo en su propia pantalla, pero aquí se los pongo porque... Ok, dice, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense que aquí quiero hacer una pausa antes de continuar. Muchos dicen, no, yo amo a Dios con el corazón, eso de la ley y tal. Pero aquí el Señor nos está diciendo que nos debemos volver a Él, escuchar su voz para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en esta ley, y nos convirtiéramos a Él para guardar con todo corazón y con toda alma. ¿Ven? Entonces aquí quiere decir que verdaderamente servir al Señor con todo nuestro corazón y toda nuestra alma es ser obediente a su mandamiento. Continúa, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Solo para dice, no, es que la ley es una carga pesada, citando mal Mateo 23, ¿ves? Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ok, quería leer Deuteronomio 30, porque aquí el Señor pues nos añade una tremenda, una tremenda clase de todas las cosas que iban a acontecer a Israel y acontecen a los hijos de Dios cuando somos fieles a sus mandamientos, pero también de todas las cosas que acontecen a los hijos de Dios si somos infieles, si violamos sus mandamientos, si nos vamos con otros dioses, si nos vamos con otras cosas que no son lo que Él estableció, y si en definitiva somos desobedientes. Eso me acuerda mucho lo que Yeshua está diciendo en pocas palabras, que dice, está comparando un hombre sabio con un hombre insensato, ¿sí? El que guarda todas las cosas que están aquí y las hace, será sabio como un hombre que construye sobre la roca, y el que olvida todas estas cosas será un hombre insensato que construye sobre la arena. Bueno, hasta aquí hemos llegado al contenido de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna duda, chicos, alguna pregunta. Pongan sus cámaras, los que no tienen la cámara, que ya estamos en la finalización. Preguntas rápidas para poder terminar la grabación. Dudas, cosas que no les hayan quedado claras, o cualquier comentario sobre estos pasajes desde Mateo 6 hasta el Mateo 7, que hemos terminado el Sermón del Monte de hoy. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Algo más que añadir? ¿César? ¿O quién? ¿Yesenia? No, está muy bien, está excelente. Creo que Yesenia. está claro todo lo que he dicho hasta ahora. Lo que no he entendido he preguntado aquí directo. Ah, está bien. Pero Yesenia, ¿qué te pareció hoy este trozo que hemos hablado del Sermón del Monte? Y bueno, como eres primera vez en ya algún tiempo que vuelves a estar con nosotros, no sé cómo lo viste. Antes de que Pablo también comente. Claro, excelente. Bueno, de hecho,
revelándose muchas cosas, como te digo, a veces no entendemos muchas cosas que podemos decir a la ligera, pero irse más, o sea, más de lleno al descubrir e indagar acerca de lo que quiere decir eso de que no juzgues, eh, Ajá. wow, te das cuenta de que el concepto que tenías en mente de lo que has aprendido del sistema, pues es totalmente errado. Diferente. Entonces eso le decía a Cézanne, me impresiona pues esa parte de lo que decía Jesús, que no juzgues, sino que si no lo estás haciendo, si no estás cumpliendo con lo que deberías cumplir, pues entonces como que no tienes el derecho de juzgar a otro, ¿ves? Pero muchas veces decimos eso a la ligera, o sea, mencionamos el no juzgar a la ligera, pero sin un contexto detrás de lo que estamos diciendo. Así es. Así es. Uh -huh. Muy bien, me alegra mucho que se te estén aclarando cosas. Pablo, cuéntanos. Así es. Amén. Y estamos muy contentos que estés con nosotros. Continúa. Bueno, yo quería hacer una mención, una ampliación, pues, porque ciertamente has llevado esto de manera magistral y de verdad que los felicito a todos. Pero quería Bien. hacer una ampliación con respecto a Sí, algo que he observado aquí en Deuteronomio 30. sí, sí, En Deuteronomio 30, ¿sí? sí. Entonces dice el versículo 11 y 12, dice, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, Ajá, ni está lejos de ti, dice Dios, dice ajá, Jehová, amén. No está, fíjate tú, que no está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos ajá, los traiga y nos los haga oír a fin de que lo pongamos por obra? Dice ajá, ahí, no está allá, ¿verdad? Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que lo pongamos por obra. Amén. efectivamente. Entonces, tratar de hacer lo más responsable con respecto a lo que voy a decir y hacer una simplificación. Pablo hace de esta misma mención en el capítulo 10 del libro de Romanos, versículos 6 y 8. Pablo aplica las mismas palabras que aplicó Moisés. Y dice Pablo, lo que dice por Moisés en el versículo 11 y 14, aquí no, y dice bien claro, ¿no? El mandamiento que es la palabra de Dios, el mandamiento que es la palabra de Dios dada, exhalada por Dios, ¿verdad? Conforme a lo que se revela aquí en Juan capítulo 1:1 y Apocalipsis 19:3, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, porque la palabra se hizo carne, se transfiguró Efectivamente. en espíritu y se hizo espíritu vivificante para que la palabra morara ricamente en nuestros corazones. Amén. Y sea impartida la palabra. Voy a hacer lo más sencillo. Como el aliento procedente de la boca de Dios ahora está en nuestro corazón y nuestra boca, dice la palabra. Como la palabra de Dios, que es el propio Cristo encarnado, según lo que estáis leyendo acá, es crucificado y resucitado, quien ha llegado a ser el Espíritu vivificante y que ha sido exhalado por Dios, quien nos habla. Él es la palabra de la ley. Él es la palabra de la ley, incluyendo los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas y el juicio que Moisés proclamó nuevamente en este libro, que es Deuteronomio, que como te dije antes, era la palabra reiterada, que es lo que significa la palabra Deuteronomio, pues en el contexto hermenéutico, no sé cómo lo llamarán ustedes. Pero por Ujú. tanto, las palabras, cuando debemos que no, fíjate tú que Pablo llega y dice, Pablo lleva el mismo contexto y no está en el cielo, no está en el cielo. Por tanto, sabemos que Cristo, que es la palabra de Dios, descendió del cielo como el grano de trigo, él descendió para morir, ser sepultado, y en la resurrección en vida, conforme a la revelación de la inmersión del agua en el río Jordán, que simboliza la muerte, simboliza las muertes de donde viene la profundidad del mar, porque dice la palabra que el abismo está en el mar, que el abismo está en el mar. Por eso es que los cerdos fueron echados al mar. Pero el punto es este.
conforme a lo que está aquí, Pablo está hablando conforme también a lo que dice Joel, que la palabra de Dios está cernida como una gallina cerquita de nuestro corazón del hombre incrédulo. Entonces, Así es. mira, fíjate tú, yo creo que todo esto es mera y únicamente Cristo, Cristo. Y es únicamente Cristo. Por la ordenanza, tanto la ordenanza como la ley, los estatutos, y todo fue de la exhalación de la boca de Dios. Y esto es para mí impactante, pues, porque como Así lo que es. tú estás diciendo, para mí es impactante, pues, porque conforme a lo que estamos viendo, bueno, mira, la palabra es el mandamiento, pero el mandamiento es Cristo, porque todo lo que sale, no, fíjate lo que dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que exhala de la boca de Dios, todo Así lo es. que exhala. Por Así lo es. tanto, Juan 6:63, Cristo llega y dice, la palabra que yo os anuncio son espíritu y son vida. Por tanto, el contenido espiritual de la palabra intrínseca, orgánica, conforme a lo que se está hablando aquí en Deuteronomio, es importante que no se nos pierda esto de vista. Bueno, Así eso es es, lo que yo hermano. pienso. Es No, lo que yo tremendo, pienso, no sé. tremendo tu aclaración, porque mira, eso justamente nos deja claro de que mm, no podemos divorciar los mandamientos de Cristo. O sea, no podemos decir, no, yo vivo Cristo, los mandamientos ya eso pasaron, ya pasó, yo es Cristo. Pero es que justamente como tú estás diciendo, Cristo es los mandamientos, Cristo es la palabra, Cristo es las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los preceptos, Cristo es. Entonces, por eso es que decíamos ahora al principio, cuando estamos hablando, toda la ley apunta a Cristo. Y si nosotros decimos que vivimos en Cristo, de hecho por eso dice el apóstol Juan, si alguno dice que vive en Cristo, guarda su mandamiento. El que dice que tiene a Cristo y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque no es diferente los mandamientos de Cristo. Son una sola cosa. Cristo es los mandamientos encarnados. Cristo es la Torá encarnada. Cristo es la ley encarnada. Y me encantó muchísimo que hiciste énfasis en el verso 11 en adelante, porque efectivamente es así. No está muy lejos allá en los cielos como para que digamos, no la podemos guardar porque está muy lejos. No dice, no está muy profundo en el otro lado del mar para que digamos no podamos pasar. Sino al contrario, esos mandamientos del Señor que nos prescribe están en nuestro corazón, deben estar en nuestro corazón. Y eso, Colosenses 3:16. así es. Entonces, eso confirma que debemos andar conforme a los mandamientos, los estatutos y los preceptos, que es vivir en Cristo verdaderamente y no vivir como nos da la gana, pues porque nos ha enseñado a vivir como nos da la gana. Excelente participación, Pablo, de verdad que sí, muy, muy buena aclaratoria. Y yo no sé si alguno otro tiene alguna otra duda, y si no, para cerrar la grabación, y después que cerremos la grabación, pues nos despedimos nosotros. ¿Algún otro tiene alguna duda, alguna cosa? ¿Querías añadir algo, César? ¿O estamos bien? Estamos bien, ¿no? Tranquilo. Perfecto. Sí. Bueno, Ya, entonces ya es hora de sí, ya es finalizar. hora. Sí. Voy a despedir la grabación para que luego nos despidamos nosotros. Este, Bueno, familia, gracias por haber estado hasta aquí. Ha sido un excelente día compartiendo la palabra. A los que no se han suscrito a nuestro canal, suscríbase. Y por favor, le pido, comparte esta enseñanza con otras personas porque es sumamente importante que otros puedan aprender así la Biblia en contexto, que puedan profundizar, ampliar como lo hacemos cada semana. Y les invito la semana que viene a la misma hora. Y pues, si quieren participar en vivo, les dejaré por aquí el enlace. Bueno, familia, el Señor Eterno les bendiga y hasta la siguiente semana. Shabbat Shalom. Chao, shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.